Vamos a comenzar con esta clase número 6 que corresponde a estereoisomería. En esta unidad tenemos un tema muy interesante que ustedes van a ver desde ahora y a lo largo de toda la carrera por la importancia que tiene la estereoisomería, que es una parte de la estereoquímica. Entonces, vamos a ver los conceptos de constitución y configuración y tipos de estereoisómeros. Los dos grandes conceptos es de quiralidad, vamos a ver un centro quiral, enantiómeros, la nomenclatura RS, y la isomería geométrica es otro tipo de isomería que ya vimos en parte en la clase de nomenclatura. Bien, en este tema, les decía, en esta unidad hay muchas palabras nuevas que vamos a ir aprendiendo y que es importante que conozcamos para poder entonces saber, analizar y estudiar estos compuestos que presentan estas propiedades, que en realidad son muchos, especialmente los compuestos naturales y aquellos que entonces forman parte de las biomoléculas, de allí su importancia. Aquí tenemos una clasificación de isomería. Ustedes hay algunas que ya la vieron, que es la isomería estructural o constitucional. Aquí lo que interesa es la diferencia en que cómo están conectados los átomos. De allí se diferencian. Entonces, porque pueden ser isómeros constitucionales o estructurales, ya sea de función, de posición o de cadena. En la próxima diapositiva vamos a ver ejemplos de esto. De función tienen grupos funcionales distintos. Ustedes ya conocen, ya han ido estudiando distintos grupos funcionales. También pueden ser de posición. El grupo funcional es el mismo, pero está en otra posición. O bien de cadena. El mismo grupo funcional, pero la forma de la cadena varía. Esa parte ya los vamos a ver en algunos ejemplos. Ahora nos vamos a dedicar y ver la estereoisomería. Aquí están conectados de la misma forma, pero difieren cuando lo vemos tridimensionalmente. Entonces, esto se refiere a la orientación espacial. Y tenemos dentro de los estereoisómeros aquellos que son configuracionales y también los conformacionales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los isómeros configuracionales no se pueden convertir uno en otro, mientras que los isómeros conformacionales sí se pueden convertir, salvo algunas excepciones, pero sí se pueden convertir. La parte de isomería conformacional la vamos a ver en la próxima clase, en la próxima unidad. Entonces, les decía, nos vamos a centrar en la estereoisomería y en aquellos isómeros configuracionales, que a su vez pueden ser que presenten isomería óptica e isomería geométrica. La isomería geométrica también la vimos en la clase de nomenclatura cuando estudiamos los isómeros cis y trans y decíamos que no se podían interconvertir a no ser que se rompiera entonces ese doble enlace carbono-carbono. Y ahora sí, ya entrando en el tema de hoy, tenemos los isómeros ópticos, que son aquellos que pueden ser enantiómeros o bien diastereoisómeros. ¿Cuál es la diferencia? Que los enantiómeros son uno de otro, son imágenes que no se pueden superponer. Además de las imágenes, son compuestos que no se pueden superponer. Ustedes están pasando y están viendo un par de enantiómeros, como se llama a estas dos imágenes especulares.
ustedes traten e intenten de superponer, van a poder superponer quizás 3 átomos, pero no el cuarto. Y así entonces es lo que vamos a estudiar. Los diastereoisómeros no guardan relación, no son imágenes especulares, pero sí tienen estos centros quirales que vamos a estudiar ahora. Les decía que íbamos a ver algunos ejemplos de isómeros estructurales y aquí tenemos también, para repasar lo que ya vimos, isómeros de cadena, como puede ser el butano y el metilpropano. Corresponden a la misma fórmula molecular, pero son compuestos diferentes. Isómeros de posición, el 1-propanol y el 2-propanol. Un alcohol primario, un alcohol secundario. Y después, como ejemplo, un isómero de función, el 1-propanol y el metoxietano, es decir, un alcohol y un éter. Esta nomenclatura, también quizás la hayan visto y la hayan estudiado, es un poco más nueva a la nomenclatura que nosotros vimos en la clase, pero es un poco también más difícil de nombrar. Por eso seguimos también con la nomenclatura tradicional. Entrando ya en el tema, vemos que volvemos a separar estos isómeros conformacionales, estereoisómeros, todo lo referido a estéreo tiene que ver con estas 3 dimensiones. Los isómeros o estereoisómeros conformacionales son los que vamos a ver la próxima clase y dijimos son convertibles a temperatura ambiente. Uno se puede pasar al otro por pequeñas barreras de energía, mientras que los configuracionales no son convertibles entre sí a temperatura ambiente. Dijimos, teníamos los isómeros geométricos, aquí tenemos el doble enlace, tenemos el trans 2-buteno, el cis 2-buteno, y aquí sí ya vemos un ejemplo de un isómero óptico, que están producidos estos isómeros por la presencia de un centro quiral, es decir, un carbono asimétrico. Y tenemos entonces que uno es imagen especular del otro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede? Si nosotros vemos nuestra mano derecha y la mano izquierda, sabemos que no es un objeto que se pueda superponer. Uno es la imagen especular del otro. Y eso lo podemos comprobar que no podemos colocarnos un guante derecho en la mano izquierda y viceversa. Lo mismo con los pies. No podemos colocarnos el zapato derecho en el pie izquierdo. Bien, hay muchos objetos que son quirales y otros que son aquirales. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta silla y vemos su imagen especular, podemos superponerla. Es decir, mentalmente si quisiéramos poner una arriba de la otra, son iguales. Esto no sucede con las manos. Entonces, tenemos un objeto aquiral que puede superponerse y un objeto quiral que no puede superponerse. Justamente la palabra quiral proviene por su etimología de una palabra griega que significa mano. Entonces, la quiralidad es una propiedad por la cual un objeto no es superponible con su imagen especular. Y cuando un objeto es quiral, se dice que él y su imagen especular son enantiómeros. De allí entonces el compuesto que se van pasando y van mirando es un par de enantiómeros. Uno es la imagen especular del otro. Aquí tenemos entonces más ejemplos de objetos quirales que no tienen un plano de simetría, como la mano, un pie, un zapato, una oreja, y objetos aquirales que sí presentan un plano de simetría. Es decir, el hecho que la imagen especular sea superponible proviene que el objeto es simétrico. Podemos imaginar mentalmente un plano de simetría que lo divide y que de un lado y del otro es exactamente igual. Entonces tenemos una escalera, un tenedor y una mesa. Entonces,
Si tenemos un átomo de carbono unido a 4 restos diferentes, que podemos simbolizarlos con los números 1, 2, 3 y 4, tendrá entonces una imagen especular, que es el enantiómero, no superponible. Si tenemos, por el contrario, un átomo de carbono que tiene solo 3 grupos diferentes, 1, 2 y 3, hay 2 grupos 3, es decir, son los mismos, sí se puede superponer su imagen especular. Si nosotros tenemos aquí el ejemplo y su imagen especular, si nosotros le giramos, vamos a poder superponer esta estructura sobre esta, haciendo un giro de 180 grados. Entonces es un compuesto, un carbono, que es aquiral. De nuevo, tiene 2 restos iguales. Para que sea quiral, los 4 restos deben ser diferentes. Tal como el ejemplo que ustedes están viendo ahora. El átomo de carbono, recuerden, generalmente se simboliza con una esfera negra, de color negro. Después los átomos de hidrógeno en blanco, el cloro es verde, en los modelos el oxígeno es rojo y el violeta es bromo. Para que se imaginen un poco lo que están pasando. Entonces, recordamos, un enantiómero es una de esas 2 imágenes y las imágenes no superponibles en un espejo de una molécula quiral se denominan enantiómeros y siempre tenemos un par. Como ejemplo tenemos el 2-bromo-butano y aquí tenemos su estructura tridimensional y vemos, aquí está el bromo en la posición 2, este es un enantiómero y este es otro. Es decir, no son estructuras superponibles, no son moléculas superponibles y este carbono es, que está marcado con un asterisco en esta estructura y en esta otra, corresponde al carbono quiral o carbono asimétrico. Y cada molécula quiral entonces debe tener su enantiómero. Siempre hablamos de un par. ¿Cómo imaginamos o cómo vemos ese plano de simetría en una molécula? En el caso que habíamos visto, cuando hay 3 grupos diferentes unidos a un mismo átomo de carbono, en el ejemplo de la diapositiva tenemos el grupo 1, el grupo 2 y 2 grupos 3. Nosotros podemos mirar desde este ángulo y entonces colocar el carbono en el centro, el grupo 1 hacia arriba, el grupo 2 hacia abajo y los 2 grupos 3 hacia la derecha y hacia la izquierda. Y vamos a ver entonces que ahí podemos marcar un plano de simetría que corresponde a esa línea de color rojo. Y ese plano de simetría en los elementos de simetría que hay en teoría de grupos se llama sigma. Entonces definimos que este compuesto tiene un plano de simetría y entonces no es quiral. Solo aquellos compuestos que tienen átomos de carbonos quirales entonces tienen la posibilidad de dar un par de enantiómeros. Tenemos entonces este plano de simetría especular interno y lo podemos visualizar, lo podemos marcar cuando hacemos o dibujamos, formulamos las estructuras, también lo podemos imaginar. Entonces, ese carbono
que dijimos que marcamos con un asterisco que corresponde a un carbono quiral porque está unido a 4 restos diferentes, es un centro de quiralidad, o también que corresponde a un estereocentro o a un centro estereogénico, que son los distintos nombres que tiene. Es decir, en este ejemplo, la misma molécula que vimos antes, el 2-bromobutano, tenemos aquí marcado ese carbono asimétrico. También en una sal de amonio cuaternaria puede ser un centro quiral. Tenemos un nitrógeno cargado positivamente porque es cuaternario y está unido a 4 grupos diferentes. Ese nitrógeno también es un centro quiral. Por otro lado, hay otros compuestos que pueden ser un estereocentro. Como habíamos dicho, en los isómeros geométricos, que no se pueden convertir uno de otro, en el caso de este alqueno, el cis-2-buteno, tenemos entonces que cada uno de estos carbonos del doble enlace es un centro quiral. Perdón, es un estereocentro. El carbono simétrico, entonces, un nitrógeno como un centro también quiral, y a la vez ellos dos pertenecen a un grupo más grande de átomos que se llaman estereocentros. O, les había dicho antes, centros estereogénicos, es decir, que son capaces de dar entonces una molécula diferente en el espacio con respecto a otra. No. Si te fijas en la diapositiva, en una de las primeras que vimos de las clasificaciones, no es ópticamente activo, que ya lo vamos a ver más adelante, pero sí es un estereoisómero porque no es superponible con otro. Corresponde sí a esa clasificación más grande de ser un estereocentro por originar estereoisómeros, pero no es un centro quiral. Un centro quiral siempre es un átomo de carbono, o como les presento acá en la diapositiva, un nitrógeno unido a 4 restos diferentes. Veamos un ejemplo donde tenemos un plano de simetría, y ya vamos a volver más hacia el final sobre este ejemplo. Es una de las moléculas que ustedes están viendo en los modelos y corresponde al cis-1,2-diclorociclopentano. Esta molécula tiene un plano de simetría especular. Como habíamos visto antes, podemos imaginar ese plano de simetría que divide a la molécula en esas dos partes iguales. Aquí lo estamos viendo más en tridimensión, o lo imaginamos más de costado, una parte de la molécula en color negro y la parte que estaría hacia atrás de color azul, y con ese plano de simetría de color rosa. Y si nosotros la giramos y la ponemos de frente, tenemos entonces ese plano visto solamente como una línea, como ese plano de simetría especular interno, sigma. Y entonces esta molécula es simétrica, presenta un plano de simetría. Ustedes pueden verlo en uno de los modelos. Ya vamos a volver, les dije, sobre este ejemplo en particular. Pero ¿qué pasa si tenemos el isómero trans? Bien, si nosotros tenemos nuevamente un compuesto cíclico disustituido, como en el caso anterior, pero si tenemos el trans 1,2-dicloropentano, aquí vamos a ver que presenta quiralidad. Su imagen especular no es superponible. Por lo tanto, no tiene un plano de simetría interna y podemos decir entonces que
ahí se encuentran dos enantiómeros. Uno no es la imagen superponible del otro. Uno es la imagen especular, pero no superponible del otro. Son entonces estructuras diferentes. Sí. En general la isomería geométrica está dada por cis y trans para los dobles enlaces, para los alquenos. Es cierto, tiene esa nomenclatura, cis y trans, pero en el espacio. También se llama cis y trans, pero no hay un doble enlace. Se llama cis cuando están del mismo lado y trans cuando están de lados diferentes. En eso es igual a los alquenos, pero ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase cuando veamos análisis conformacional, es decir, los estereoisómeros pero conformacionales. ¿Sí? Es cierto, la nomenclatura es la misma y ya vamos a ver otros casos también cuando vean un poco más la estereoquímica de las reacciones, que se llama por ejemplo, tenemos un alqueno, un doble enlace y viene un reactivo y ataca sobre una de las caras, va a dar un producto diferente que se ataca sobre la otra cara del doble enlace. Y esas aproximaciones pueden ser, digamos, del mismo lado es sin, y si es del lado distinto es anti. Y entonces a veces conduce a productos que están sustituidos en forma cis o en forma trans, pero ya no hay un doble enlace. O sea, sí, correcto, tienen el mismo nombre, pero no hay un doble enlace. Sí. Sí, pero por ahora no lo vamos a ver, pero sí. Bien, entonces dijimos en el trans 1,2 dicloropentano, no tenemos plano de simetría, por lo tanto tenemos sí dos enantiómeros. Los dos enantiómeros porque es un compuesto quiral. Haciendo un poco de historia, ¿cómo es que surgió esto? Los enantiómeros tienen todas las características físicas iguales excepto una, que es lo que vamos a ver a continuación. En todo son iguales, en sus propiedades físicas de punto de fusión o punto de ebullición, pero hay solo una característica. Tienen la posibilidad de hacer rotar la luz polarizada en diferente signo, o sea, hacia diferente lado. ¿Cómo es que surgió esto? Haciendo un poco de historia, les decía, con un aparato que se llama polarímetro, se pudo ver entonces, ya lo vamos a ver también en la otra diapositiva más en detalle, cómo es que estas sustancias pueden desviar esa luz, la luz polarizada. Pasteur, trabajando, y especialmente con el tartrato de sodio y amonio, que es este compuesto, la mezcla no tenía ninguna actividad óptica, pero él vio que había cristales de distintas formas. Entonces, con mucho cuidado, fue separando esos cristales de diferente forma. Él lo pudo visualizar y se tomó el trabajo de hacerlo. Como un esquema tienen aquí esos cristales que uno es la imagen especular del otro. Entonces, pudo separarlos y una vez que separa esas dos formas de cristales, pudo comprobar que sí, por separado, podían desviar la luz polarizada. Es decir, que cada uno de esos enantiómeros, cada uno de esos estereoisómeros tenía esa propiedad de desviar la luz polarizada
y entonces era ópticamente activo. Aquí vemos entonces un esquema de un polarímetro, como el esquema que vimos antes era un poco antiguo, aquí un poco más sencillo también, un poco más moderno, pero en esencia todos sirven, y sabemos entonces que podemos decir que una sustancia ópticamente activa es la que desvía el plano de la luz polarizada. Tenemos entonces la luz que proviene de una lámpara, en este caso de sodio, y es la línea D de sodio la que se usa. La luz vibra en todas las direcciones, se la hace pasar por un monocromador y luego se filtra por un polarizador, de modo de tener todos esos haces que estén en un mismo eje. Aquí está una celda de vidrio donde está el compuesto que se va a medir en solución, y luego entonces se va a observar cómo se desvía ese plano en diferentes grados, hacia un lado o hacia el otro, que es lo que se mide y lo que la persona detecta. Entonces, si el compuesto hace girar la luz polarizada en el sentido horario, se llama que es dextrorotatorio y se le asigna un signo positivo. Y se dice también que la sustancia es destrógira, o el compuesto es destrógiro. Por el contrario, si lo hace en sentido antihorario, se llama levorotatorio, se le asigna el signo menos y es levógira. Y esto no está relacionado a la nomenclatura R y S que vamos a ver más adelante. Es decir, que tenga un signo positivo o negativo, es decir, que desvíe la luz polarizada en el sentido horario o antihorario, no significa, no nos anticipa que sea R o S. Esa nomenclatura, esa configuración absoluta, la vamos a ver en las próximas diapositivas también, y corresponden a unas reglas que hay que seguir para poder entonces determinarlo. Es decir, un enantiómero puede ser R y puede ser más o puede ser menos. Volvemos de nuevo al esquema del polarímetro que tenemos aquí, y uno mide ese ángulo, pero también puede, por medio de un simple cálculo, poder determinar la rotación específica. Y esa rotación específica es propia entonces de cada enantiómero y se le llama alfa. Esa rotación específica alfa se determina, hay que indicar a la temperatura en que se trabaja, y la D, el supraíndice es una T que indica la temperatura, y la D mayúscula corresponde a la línea D del sodio, que es la lámpara del polarímetro. Entonces hay que indicarla. Y es la rotación específica, el cálculo, es alfa, el ángulo que se mide, dividido L por C. L es la longitud de la celda, de esta pequeña celda de vidrio que les había dicho, que en general tiene un decímetro, y C es la concentración de la muestra. Entonces uno puede calcular la rotación específica de un enantiómero. Aquí vemos un ejemplo y corresponde al ácido, esta es la estructura del ácido más láctico, y tenemos el ácido menos el láctico. Aquí está la estructura tridimensional, y como este isómero corresponde al que hace girar la luz en el sentido de las agujas del reloj, es una sustancia dextrógira. Por el contrario, de este lado tendremos una sustancia levógira, porque tiene el signo menos. Entonces, el ácido más láctico también recibe el nombre de ácido levoláctico,
y el ácido menos láctico recibe el nombre de ácido dextroláctico. Y el origen es diferente, uno proviene de la fermentación de azúcares, el levoláctico, y el ácido dextroláctico del músculo. Repasemos entonces, tenemos cuándo se produce esta actividad óptica o por qué la tenemos. Tenemos A y B, son moléculas que no son quirales y que son entonces superponibles. Era el caso que decíamos que tenemos 3 sustituyentes diferentes. Hay uno de ellos que se repite. Entonces, A y B son moléculas no quirales y son superponibles. Y si nosotros las girábamos, como vimos en el otro ejemplo, podemos trazar un plano de simetría aquí. Entonces, esta sustancia no es ópticamente activa y entonces no desvía el plano de la luz polarizada. En el otro ejemplo de la derecha tenemos los compuestos A y B, de nuevo un carbono unido a 4 restos diferentes y son entonces estructuras no superponibles. Por lo tanto, se van a corresponder a 2 enantiómeros y que tienen la propiedad entonces de desviar la luz polarizada. Uno lo hará en el sentido horario y otro en el sentido antihorario. Y no hay un plano de simetría. Que tengamos una mezcla de enantiómeros puede conducir a una mezcla que se llama racémica. Si estos enantiómeros están en igual proporción, entonces la mezcla no va a tener actividad óptica. Tenemos entonces estos enantiómeros, este ejemplo, y puede ocurrir que entonces esa mezcla de enantiómeros esté en la misma proporción, les decía, y no va a hacer girar la luz polarizada. Decíamos que un enantiómero lo hacía girar en un sentido horario, el otro en sentido antihorario. Si tenemos una mezcla racémica o racemato, se van entonces a sumar esos 2 sentidos y va a hacer que la luz polarizada quede igual, que no gire. Entonces, tenemos estas moléculas que si están en esa proporción, dijimos 1 a 1, tenemos entonces la mezcla racémica o racemato. Y cada uno de esos enantiómeros también habíamos dicho que se le llama isómeros ópticos. ¿Sí? Quirales, las del doble enlace son... Déjame ver un poquito. Con un estereocentro puede ser, es una clasificación mayor al del centro quiral. ¿Quién preguntaba? En la diapositiva, una de las primeras que habíamos visto, teníamos el ejemplo de un carbono quiral, un nitrógeno quiral, y esos eran centros quirales. Cuando le sumábamos un alqueno, hablábamos de estereocentros, no necesariamente quirales. O sea, conduce a compuestos que no son superponibles, pero no desvían la luz polarizada, no tienen esa propiedad de quiralidad. Es decir, sí, lo que pasa es que ser estereocentro incluye las quirales. Es una clasificación más grande
que las quirales. Pero, por ejemplo, es el caso que vos me estás diciendo, hay moléculas que, bueno, no tienen estereocentro, son quirales, y moléculas con más de un estereocentro que no son quirales. Ya vamos a ver este caso, y es, por ejemplo, el de los compuestos meso, cuando hay más de un centro quiral. Un poco para repasar o volver la importancia de la quiralidad en los compuestos orgánicos. En este ejemplo vemos un par de enantiómeros, uno le llamamos R y el otro S, y tenemos la configuración. Y vemos ese enantiómero que se aproxima a un receptor, al sitio de unión de un receptor. Entonces, en este caso, el R se aproxima y puede encajar, digamos, se puede acoplar sin ningún problema a ese sitio de unión del receptor. Aquí tenemos un cuadrado, un triángulo, una esfera. Pero su enantiómero en ese mismo sitio de unión no puede. Entonces, de allí la importancia de los compuestos que tienen centros quirales, porque algunos de ellos son activos y otros no. Activos con una determinada actividad biológica, me refiero. Y aquí tenemos un ejemplo del reconocimiento quiral. El caso de una hormona, la R-epinefrina, esta es la natural, y este sería un gráfico, un esquema del sitio activo de la enzima. El enzima o la enzima. Y tenemos entonces aquí graficados la forma que tienen el sitio de unión y la densidad de carga. En estos casos es positivo, positivo y negativo. De esta forma se puede acomodar perfectamente esta R-epinefrina para dar el complejo enzima-sustrato. Si planteamos la otra estructura, el enantiómero S, que es sintético, no encaja perfectamente en los sitios de unión y entonces no puede tener actividad. Otros ejemplos donde el centro quiral cambia la actividad lo constituye la talidomida. La talidomida tiene este carbono asimétrico y el R tiene propiedades sedantes, antieméticos, aunque también, se dejó de usar con esta actividad por ser teratogénico. Pero el isómero S, uno es sedante antiemético y el S es teratogénico. Entonces no podía usarse con ese fin. Tenemos, en el caso de los aceites esenciales, tenemos la R-carbona, que está aquí, dentro de los terpenos, una estructura de terpeno, es el aceite de menta, mientras que la S-carbona corresponde al compuesto que está presente en el comino, una hierba aromática. Aquí tenemos el ibuprofeno, que es un analgésico que ustedes seguramente conocen. Es un ácido propiónico sustituido. Y aquí tiene un centro quiral. El enantiómero S es analgésico y el enantiómero R es inactivo, pero no es tóxico. También que sea R o S, o con la nomenclatura menos y más, el más limoneno está presente y confiere el olor típico de las naranjas, mientras que el menos limoneno corresponde al limón. Y aquí
ven entonces cómo ese centro quiral cambia la estructura tridimensional justamente por la presencia de ese centro quiral. Y otro ejemplo lo constituye la S-ketamina, que es un anestésico que proviene de la simplificación molecular de la morfina, y por otro lado la R-ketamina, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, que es un alucinógeno. Bueno, veamos entonces cómo hablamos y ya estamos nombrando R o S. Aquí prestemos atención, vamos a ver cómo podemos determinar si un compuesto tiene la configuración R o la S. Esa configuración del estereocentro está dada por algunas reglas que propusieron Kahn, Ingold y Prelog. Y ellos establecieron este sistema de nomenclatura para dar la configuración absoluta de un estereocentro. Y un estereocentro nos referimos aquí a un centro quiral. Entonces, vamos a ver otros ejemplos, pero imaginen este porque es algo que ya podemos ir haciendo o dibujando nosotros en el cuaderno y practicando. Tenemos en el centro un átomo de carbono. ¿Recuerdan por el sistema de dibujarlos con líneas? En el centro entonces, en cada vértice tenemos un átomo de carbono. Aquí tenemos un átomo de carbono unido a 4 restos diferentes, A, B, C y D. El A va a ser el de mayor prioridad y el D el de menor prioridad. También vamos a ver estas reglas de prioridad. Pero aquí asumimos que el A es de mayor y el D es el de menor. Entonces, a esta estructura la vamos a girar de modo que el resto D quede hacia atrás, que no lo veamos. Entonces, mirándolo de frente, nos va a quedar A, B y C. Si nosotros observamos el sentido de giro, desde el grupo de mayor prioridad A, pasando por B, hasta el grupo de menor prioridad C, vamos a ver que tenemos un sentido de giro que es un sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces se le llama configuración R, que viene de rectus. Entonces este va a ser el enantiómero R. Por el contrario, aquí tenemos la otra estructura. El otro isómero, nuevamente colocamos D, el de menor prioridad, el grupo de menor prioridad hacia atrás, y mirándolo de frente nos va a quedar A, B y C. Si nosotros giramos o vamos desde A pasando por B y C, ese giro va a ser antihorario y entonces es la nomenclatura S que viene de Sinester. ¿Cómo asignar o cómo saber cuál es A, B, C o D? Bueno, hay algunas reglas que son muy sencillas y están resumidas en esta diapositiva. Importa el número atómico. El número atómico entonces nos va a dar a mayor número atómico más prioridad, más importancia. Y si uno de esos restos, de esos 4 restos, es un hidrógeno, siempre el hidrógeno va a ser el de menor prioridad. Tenemos 2 ejemplos aquí. Tenemos un carbono unido a yodo, que va a ser el de mayor prioridad, bromo, le sigue con un número 2, 3 cloro y 4 flúor, por sus pesos atómicos. En el compuesto, en el ejemplo de la derecha, tenemos 1 aloxidrilo
porque es el oxígeno primero el que se cuenta. 2, el grupo ácido carboxílico, considerando el carbono. 3, al deuterio. Y 4, al hidrógeno. Ahora, si tenemos dos átomos iguales unidos a ese estereocentro, se va a la posición siguiente para ver qué átomo entonces tiene el peso atómico mayor. Y si coinciden, se va de nuevo al próximo enlace y así sucesivamente. Tenemos este ciclo y aquí tenemos el carbono asimétrico. Como prioridad está primero el oxidrilo 1, en 2 el ácido carboxílico, 3 viene este átomo de carbono y no este otro. ¿Por qué? Son iguales, pero continuando al próximo enlace, aquí está unido a un carbono del metilo y a otro hidrógeno que no se ve, mientras que este otro átomo de carbono está unido a otro carbono que tiene 2 hidrógenos. Entonces, este átomo es 3 y este átomo de carbono es 3 y este átomo de carbono es 4. ¿Y qué pasa si tenemos dobles enlaces o triples enlaces en la unión, en los sustituyentes? Bueno, se considera que si hay un carbono doble enlace, ese carbono está unido a 2 átomos de carbono. Y si hay un carbono-carbono triple enlace, se considera que está unido a 3 átomos de carbono, para entonces poder asignar esta prioridad. Aquí está dibujado y está esquematizado. Este es el compuesto, este es el carbono quiral, el carbono asimétrico, y que entonces le confiere como número 1 el de mayor importancia a este carbono que está unido por triple enlace a otro carbono. Mientras que va a ser número 2 a este carbono que está unido a un hidrógeno y por doble enlace a otro carbono, que aquí están dibujados, representados, esto que les decía. Por doble enlace entonces dibujamos 2 carbonos. Mientras que en posición o en ubicación 3 va a quedar el metilo y en 4 el hidrógeno. Para resumir, entonces, aquí se pueden agregar o se pueden ver otros átomos, pero tenemos el yodo, mayor prioridad que el bromo, mayor que el cloro, mayor que el azufre, mayor que el fósforo, mayor que el silicio, mayor que el flúor, mayor que oxígeno, mayor que nitrógeno, mayor que carbono y mayor que hidrógeno. Si hay un carbono 12, será más importante, si hay un carbono 13, será más importante que un carbono 12. Y en el caso de los hidrógenos, el tritio es mayor que el deuterio, mayor que el hidrógeno, el protón. Veamos algunos ejemplos. Ustedes quizás ya se hayan familiarizado con estas estructuras y las vamos a seguir analizando y estudiando, donde se presenta el carbono quiral unido a los 4 restos. Las líneas corresponden a los átomos de carbono que están en el mismo plano, mientras que la cuña, como en este caso la unión entre el carbono y el metilo, indica que está hacia adelante, hacia nosotros, mientras que la línea punteada o la línea cortada, hacia donde está el hidrógeno, está hacia atrás. Aquí tenemos este par de
enantiómeros, es decir, son imágenes, son estructuras no superponibles. ¿Cómo podemos hacer para conocer entonces su configuración absoluta? Si tomamos este ejemplo, vamos a asignar entonces el número de mayor prioridad al átomo de cloro, luego viene el flúor, el metilo y por último el hidrógeno. Nosotros miramos desde aquí, imaginando que el átomo de hidrógeno, el de menor prioridad, está hacia atrás. Entonces vemos, en el sentido que giramos desde el grupo de mayor prioridad 1, 2, 3, tenemos que gira esta secuencia, está en el sentido de las agujas del reloj y es configuración R. Si tomamos el otro enantiómero, colocamos nuevamente hacia atrás el hidrógeno, que es el de menor prioridad, vamos a recorrer, a ver la secuencia desde el cloro, flúor y metilo y vemos que es un sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, es configuración S. ¿Está claro hasta aquí los ejemplos? ¿Están claros? Sí. Aquí hay un par de ejemplos, entonces, son compuestos diferentes y siempre entonces miramos desde el sentido que indica esta flecha, y esto sería el ojo, la vista de uno, y tenemos entonces como mayor prioridad a este carbono que está unido a 2 átomos de bromo. No me coincide con el compuesto, sí. Sí, 2 hidrógenos y acá no. O sea, hay algo que acá hay que corregirlo. Sí, corríjanlo por favor. Y un poco comparando todos tienen un hidrógeno. Todos son carbonos unidos a un hidrógeno. Veamos qué más tienen además de un hidrógeno. Este tiene otros 3 hidrógenos, o sea que no es tan importante. Este tiene un hidrógeno y 2 metilos. Pero este de aquí era para que tuviera un hidrógeno y 2 bromos. Igualmente, sería, así como está dibujado, también es el más importante, porque el bromo es peso atómico mayor. O sea que no está mal, pero sí para el ejemplo. Así que por favor, agréguenle acá un bromo. Tachen un hidrógeno y le agregan un bromo. A ver, veamos esta otra estructura. Tenemos un carbono que está unido a un metilo, a un isopropilo y a un terbutilo y a un hidrógeno. Dejamos el hidrógeno hacia atrás y entonces el grupo más importante va a ser el terbutilo, porque es un carbono unido a otros 3 átomos de carbono, mientras que aquí el carbono está unido a 2 átomos de carbono y aquí a hidrógeno solamente. Entonces vamos de 1, 2, 3, es la configuración R, sentido horario. Y en el caso anterior también era configuración R. Pero no siempre podemos trabajar con los modelos moleculares o con el sistema de cuñas y líneas llenas o líneas o las líneas cortadas porque se nos complica, en especial cuando tenemos moléculas con varios centros quirales, como por ejemplo los hidratos de carbono. Por esto fue que Emil Fischer ideó estas proyecciones y que llevan su nombre. Entonces, tenemos como ejemplo este carbono quiral
unido nuevamente a 4 restos diferentes, 1, 2, 3, 4, como los ejemplos que estuvimos viendo desde el principio de la clase. Lo que tenemos entonces es esta representación, dijimos, de cuñas que están en el sentido horizontal y las líneas cortadas en el sentido vertical. Pero lo dibujamos como una cruz. Esta figura es de cuñas y líneas cortadas, es equivalente a esta como una cruz. Pero sabemos entonces que los grupos que están en las líneas horizontales están hacia adelante, mientras los que están en la vertical están hacia atrás, por esta convención. Estas proyecciones de Fisher, entonces, nos permiten dibujar, esquematizar estos compuestos y, sobre todo, en aquellos que son moléculas más grandes que tienen más centros quirales también. Entonces, por ejemplo, el ácido S-láctico, que ya lo habíamos visto, mirándolo desde este lado, dibujamos o escribimos al grupo ácido carboxílico hacia arriba, al metilo hacia abajo, y mirándolo desde aquí nos va a quedar el hidrógeno a la derecha y el oxidrilo a la izquierda. En este esquema, entonces, dijimos, están hacia atrás el ácido carboxílico y el metilo, y hacia adelante, hacia nosotros, el hidrógeno y el oxidrilo. Entonces, aquí tenemos el ácido S-láctico en su proyección de Fisher. Lo primero que podemos hacer entonces es orientarlo, hacer la construcción de Fisher, asignar la prioridad y entonces ver la configuración. Sí, acá tendrías que girarlo, digamos como si lo estuvieras mirando desde atrás de la diapositiva. Además, cuando el hidrógeno, en este caso, está en las líneas horizontales, ya lo vamos a ver en otra diapositiva, la regla es al revés. Digamos, por eso ahora lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a colocar el hidrógeno en la vertical. Por un segundo, imagínate que estás mirando desde atrás de la diapositiva. Entonces vas 1, 2 y 3, pero vas desde atrás. Entonces, si vos haces este movimiento, pero estás mirando desde atrás de la diapositiva, te va a quedar que es ese. Sí, es raro, pero bueno, eso sucede cuando el hidrógeno está en la línea horizontal. Así que ténganlo en cuenta. Es al revés. Buena observación. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es orientarlo. Más fácil, mientras se puede orientar, si no, no hay problema. Tenemos esta estructura y la colocamos de modo tal que el hidrógeno quede hacia atrás. Luego entonces, a esa estructura tridimensional con las cuñas y las líneas cortadas, la escribimos como una proyección de Fisher, como una línea directamente, como una cruz. Y entonces asignamos la prioridad. 1 el oxidrilo, 2 el etilo, 3 el metilo. Y entonces tenemos la configuración S. Sí. ¿El anterior? No. ¿Este? ¿Este de aquí? Sí, hay que girarlo, digamos, hay que orientarlo. Es
como esta parte donde está el hidrógeno, lo levantás, va hacia arriba. Entonces el metilo queda hacia abajo. Es como si lo miraras desde aquí. ¿Sí? Entonces, acá vemos un poco lo que me preguntaban antes con el ejemplo del láctico. Bueno, si el último grupo en prioridad está en la línea horizontal, entonces, como el hidrógeno que está aquí en cuarta prioridad, en los dos casos, y si nosotros vamos de 1, 2 a 3, si bien va en el sentido R, la configuración de ese estereocentro es opuesta, es la S, porque el hidrógeno está en la horizontal. De igual forma, en este otro ejemplo, el hidrógeno está en la línea horizontal, es la prioridad 4, digamos número 4. En 1 tenemos el oxidrilo, vamos hacia el etilo y el metilo, y entonces nos quedaría en el sentido S, pero la configuración del estereocentro es la opuesta, o sea, la R. Eso sucede porque tenemos el hidrógeno, el de última prioridad, en una línea horizontal. Y para girar y para orientar tenemos que tener en cuenta que podemos hacer un giro de 180 grados y vamos a tener el mismo compuesto. Tenemos aquí este ejemplo nuevamente. Esta estructura en proyección de Fischer es igual a esta en tridimensión. Si la rotamos 180 grados, es decir, este metilo pasa hacia arriba y el ácido carboxílico hacia abajo, y 180 grados también significa que este oxidrilo va de este lado y viceversa con hidrógeno, llegamos a esta estructura. Entonces, si está rotado a 180 grados, es la misma estructura. Esa está permitida porque no va a cambiar la configuración del centro quiral. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una rotación de 90 grados, vamos a llegar a otro compuesto. Generalmente, si rotamos 90 grados, vamos a cambiar la orientación de los grupos. Un poco para cuando giren, para hacer los ejercicios o cuando veamos los distintos ejemplos, entonces girar la molécula, dar la vuelta toda, pero no solamente un giro de 90 grados, sino vamos a llegar a una estructura, a un antiómero posiblemente. Entonces, la proyección de Fischer no se puede rotar 90 grados. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas con más de un centro quiral? Yo les había nombrado el caso de los hidratos de carbono, que vamos a ver más adelante. Pero también hay moléculas más sencillas, como las que se presentan aquí. Y una molécula que tiene N estereocentros, N centros quirales, tiene la posibilidad de tener un máximo de 2 a la N en posibilidades, o sea, estereoisómeros. En antiómeros siempre hay par, vienen de a pares, pero estereoisómeros pueden ser como un máximo de 2 a la N. Aquí tenemos un par de enantiómeros. Tenemos esta molécula, 2 bromo, 3 cloro, butano, y su enantiómero, es decir, uno imagen especular del otro. ¿Cómo se nombran? Como también antes ya me habían consultado, se nombra la configuración de los átomos. Por lo tanto tendremos 2S3R y este va a ser el 2R3S.
Es un par de enantiómeros. Pero puede ocurrir que tengamos las otras combinaciones, las otras posibilidades. Y puede ser entonces que tengamos 2S, 3S y su par enantiomérico, 2R, 3R. Este es un par de enantiómeros y este es un par de enantiómeros. Entre ellos, uno es imagen especular del otro. Pero un par con respecto al otro par no son enantiómeros, son diasteroisómeros. O bien diastereómeros. Pueden ser que lo vean como diastereómeros o diasteroisómeros. Es la relación que guardan entonces entre ellos. Y eso es bueno, porque también cuando uno quiere separar los enantiómeros, los puede transformar en compuestos que sean diastereoisómeros que tienen propiedades físicas diferentes y se pueden separar. Dijimos que 2 a la n era el número máximo, pero ¿qué pasa con el ácido tartárico? El ejemplo con el que había estado trabajando, bueno, no es el mismo, pero bueno, el ácido tartárico como uno parecido al, digamos, al que había estado trabajando Pasteur. Es el ácido 2,3 dihidroxibutano dioico y tiene estos dos estereocentros, pero tenemos solo 3 estereoisómeros. Tenemos el más tartárico, el ácido menos tartárico y, si se fijan, tienen el mismo punto de fusión, solo difieren en que tienen una rotación específica de distinto grado, más 12, menos 12. Y también tenemos el ácido mesotartárico. Y el ácido mesotartárico no desvía la luz polarizada. Es decir, tiene 2 centros quirales, pero no desvía la luz polarizada. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Tiene? Hay un plano de simetría. Perfecto. Y así nos hace recordar un poco al 1,2 diclorociclopentano que ustedes están viendo y habíamos estado pasando. Es lo mismo. Y eso se llama, con ese plano de simetría interno, es un compuesto meso. Entonces, aquí, disculpen la letra, pero es la que quedó, tenemos un par de enantiómeros. Entonces, vimos el ejemplo anterior, el 2R3S, 2R3R, y la imagen especular, es decir, 2S3S, aquí. Y ese es entonces un par de enantiómeros. Pero ¿qué pasa si analizamos los diastereoisómeros? Los diastereoisómeros, entre ellos, son idénticos, digamos, se pueden, si nosotros los giramos, los podemos superponer. Tienen entonces este plano de simetría interno y, por lo tanto, no desvía la luz polarizada. Y es lo que se llama un compuesto meso. Y, por lo tanto, como es un diastereoisómero de los otros, tiene un punto de fusión diferente. Este par, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, tiene un punto de fusión 168-170 grados. Aquí tenemos otro ejemplo de las formas meso de este par de enantiómeros. Tenemos el 2S3S, 2,3 dibromobutano y el 2R3R, que corresponde a su imagen especular. Sin embargo, cuando vemos este otro estereoisómero, el 2R3S, podemos ver este plano de simetría. Por lo tanto, las imágenes especulares son superponibles, las podemos girar y las podemos superponer. Y ese es
Se trata entonces del mismo compuesto, que es un compuesto meso. Y entonces el compuesto meso no tiene actividad óptica. Acá nuevamente lo vemos en otro ejemplo y lo vemos también aplicado a un ciclo. Sería el cis 1,2 dicloro ciclobutano, similar al que estamos analizando, el que estamos viendo en el otro ejemplo. Se llaman cis nuevamente porque los dos átomos están hacia el mismo lado. Y tenemos acá el ejemplo con un triol y tenemos también esquematizado ese plano de simetría para que ustedes vean otros ejemplos también. ¿Qué pasa si tenemos mezclas racémicas? ¿Cómo podemos hacer para separar los enantiómeros? Separar el par de enantiómeros de una mezcla racémica es lo que se llama resolver el racemato o la resolución de la mezcla racémica. No todos tenemos la paciencia y no todos tenemos la posibilidad de hacerlo, y todos los cristales son tan bonitos como los que tenía Pasteur, que los podía ver e ir sacando con una pincita y separar uno de otro. Sí podemos hacer algo para que esa mezcla racémica de enantiómeros R y S, por ejemplo, reaccione con un reactivo quiral, algo que reconozca solo a uno de ellos y que forme entonces especies o compuestos intermedios que entre sí sean diastereoisómeros y por lo tanto tengan propiedades físicas diferentes y se puedan separar. Entonces, esto es muy útil y en la naturaleza también pasa. Si nosotros queremos preparar un aminoácido, sabemos que en la naturaleza solo está uno de los enantiómeros y solo reconoce a uno de las configuraciones. Si nosotros preparamos un aminoácido por los métodos de síntesis orgánica que conocemos o que vamos a estudiar, vamos a tener una mezcla racémica. Entonces tenemos que resolver ese racemato o resolver la mezcla racémica. De modo de tener entonces separados el enantiómero R y el enantiómero S. Una posibilidad aquí es de formar un éster. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces la formación de los diasterómeros o diastereoisómeros de esta mezcla racémica de R1-fenil 1-etanol y de S1-fenil 1-etanol, que están cada uno en un 50%. Entonces formamos el éster haciéndolos reaccionar con un ácido carboxílico. Pero ese éster con el que nosotros hacemos la reacción también tiene un centro quiral. Entonces vamos a tener que el producto, que es un éster, va a tener la configuración RR en un caso y en el otro SR. Por lo tanto, se los va a poder separar porque son diastereoisómeros. Dijimos que los diastereoisómeros tienen propiedades físicas diferentes. Por ejemplo, por recristalización o por destilación, dependiendo las características físicas que tengan. Bueno, también se pueden separar por cromatografía y entonces tenemos separados los diastereoisómeros y luego hacemos una hidrólisis, acá falta agua, hidróxido de sodio con agua y temperatura, para poder hidrolizar este éster y tener entonces el alcohol de partida, pero solo como R1-fenil 1-etanol. Y en el otro caso teníamos el diastereoisómero SR, luego tras la hidrólisis obtener el enantiómero S1-fenil 1-etanol. Esa es entonces una de las posibilidades de resolver el racemato. Otra posibilidad es por cromatografía.
Es una técnica de separación muy importante que ya vamos a ver a lo largo del curso, pero aquí imaginen que tenemos una columna cromatográfica que se llama y es preparativa, es decir, podemos sembrar, podemos colocar una cantidad importante de muestra. En este caso la muestra es nuestra mezcla racémica. Vamos a hacerla pasar por medio de un adsorbente que tiene entonces un centro quiral y va a interaccionar más con uno de los enantiómeros que con el otro. Y de esa forma entonces se pueden separar. A medida que va transcurriendo ese contacto, se van separando y ese adsorbente o ese relleno quiral que tiene la columna se llama fase estacionaria. Y se hace pasar una fase móvil, que es un solvente o una mezcla de solventes, de modo tal que a medida que va percolando, va pasando, hacia el final, por esta llavecita, puede entonces eluirse la sustancia de interés. Y aquí vemos que, por ejemplo, vamos a tener en primer lugar el enantiómero más, cambiamos el recipiente y vamos a obtener el enantiómero menos. Y así podemos entonces resolver el racemato. Y ya casi para ir terminando, mostrar algunas moléculas que son quirales, pero que no tienen átomos quirales, un poco respondiendo también la pregunta que me habían hecho antes. Esto sucede cuando en este caso tenemos un bifenilo disustituido o bien en estos compuestos que se llaman espiranos, están unidos solo por un átomo de carbono entre sí, que es común a esos dos ciclos. Puede ocurrir que si nosotros los dibujamos en el plano, esta conformación, acá ya hablamos de conformación, no tenemos centros quirales, pero ¿qué sucede? Tenemos dos átomos de bromo en esta posición 2 de un fenilo y del otro, y dos átomos de iodo del otro. Entonces no puede existir, digamos, esta estructura, porque hay un impedimento estérico por esos grupos sustituyentes. Entonces solo tiene la posibilidad de estar en una conformación alternada, esta sería eclipsada. Y entonces aquí tenemos esta conformación que es quiral. Y aquí tenemos otra que es también quiral. Y en este ejemplo sucede lo mismo con este espirano. No tiene posibilidad, podemos girar uno o podemos girar el otro, pero si se fijan, uno es, digamos, un espejo del otro. No pueden girarse por esta posibilidad. También ocurre con los compuestos que tienen, como en este caso, dos dobles enlaces consecutivos y se llaman en general alenos. Estos alenos, como en el ejemplo de la diapositiva, es el 2 y 3 pentadieno, ocurre que no hay otra forma, digamos, de que puedan estar por la estructura que tienen los triples enlaces. Imaginen que tenemos los orbitales pi por arriba y por debajo del plano, en un caso y en el otro, y entonces tenemos que la presencia de estos dos enantiómeros. Entonces, son moléculas quirales, son moléculas que no se superponen, pero no tienen un carbono quiral. Es decir, son estructuras no superponibles, pero que no se debe a la presencia de un átomo quiral, sino por impedimento estérico, como vimos antes en el caso de esos bifenilos 2,6 disustituidos, y en el caso de los espiranos, y también aquí en el caso de los alenos. Por último,
habíamos visto un ejemplo donde tenemos una sal de amonio cuaternaria, es decir, el nitrógeno unido a 4 restos diferentes. Entonces tampoco tiene posibilidad de interconvertirse. Entonces tenemos un R y tenemos un S. Y como ejemplo, un producto natural que es la S, y S de nuevo por el azufre, adenosilmetionina. Tenemos aquí una base que está unido a un azúcar, y eso es la adenosina, que es, digamos, una de las bases que forma el ADN, y con este resto de metionina, que es un aminoácido. El azufre, que forma parte de ese aminoácido metionina, tiene entonces esta propiedad, está unido a 3 restos, y el cuarto es el par de electrones, digamos, sin compartir. En las aminas, por ejemplo, también ya vamos a ver, van a ver más adelante, el nitrógeno podría considerarse que podría estar unido a 3 restos diferentes y al par de electrones sin compartir. Y podrían decir, bueno, es un centro quiral, pero hay una interconversión en ese caso. Entonces, cuando hay una interconversión, no tenemos un centro quiral, porque tiene la posibilidad de pasar de una estructura a la otra. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos que hay también isómeros, digamos, configuracionales en ciclos. Pero si tienen posibilidad de pasarse de una conformación a la otra, entonces ya no tiene esa propiedad de quiralidad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Si tienen alguna pregunta, me consultan. Acá estoy.